Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a Espacio Abierto. Hoy vamos a hablar de un aniversario y es que recientemente se celebraba el 50 aniversario del Hospital Rivera Juan Cardona. Hoy queremos conocer cuál fue esa evolución, cómo fueron sus inicios y cómo se ha celebrado esta efeméride. Y para hablar de todo esto, ¿con quién mejor que con Alberto Lens, presidente del patronato y hermano mayor de la Fundación Santo Hospital de Caridad? Alberto, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por venir. Buenas noches a los telespectadores de la televisión de Ferrol. 50 años desde que se construyó este centro que podemos decir que evolucionó y que la verdad que ha tenido una historia bastante notable aquí en la ciudad. Mucho. Bueno, contamos un poquito los antecedentes de los hospitales. Primero, ya en el siglo XV, en el puerto de Ferrol, donde es ahora el muelle de Curuseiras, que tenemos la vista precisamente aquí. Ahí mismo. Ahí hubo un pequeño hospitalillo que cuando se iniciaron las obras, posteriormente las obras del Arsenal, desapareció, al igual que la iglesia de San Julián, que estaba próxima al hospital. De allí se instaló otro hospital como a 200 metros del primitivo, en lo que ahora es la calle del Espíritu Santo, que lleva precisamente el nombre del Espíritu Santo porque siempre ha sido el protector de nuestra congregación y de nuestra institución. Enfrente a la sala de armas del Arsenal, en el número 17 de la calle del Espíritu Santo, que ahora está rehabilitado como viviendas. Ya cuando se inició las obras del Arsenal y entró en servicio la Armada potente del siglo XVIII, pues se vio la necesidad de construir un hospital que atendiese no solo ya a los peregrinos que venían al puerto de Ferrol, que fue el origen del hospitalillo del puerto, fue el de los peregrinos, y aunque también atendía a enfermos pobres del pueblo. Pues entonces el Sánchez de Aguilera, que había sido nombrado el director del hospital de la calle del Espíritu Santo, vio la necesidad de construir un nuevo edificio. Entonces se eligieron los terrenos en la calle que después se denominará del hospital, equidistante a pocos metros del barrio de la Magdalena, que ya estaba construyéndose y ya con muchas viviendas en servicio, y equidistante también de las dos poblaciones primitivas de Ferrol, la del puerto y la de Esteiro, que ya estaban funcionando. Entonces se construyó este hospital y en el 1830 empezó a funcionar como hospital de peregrinos y como hospital para atender a los enfermos pobres de Ferrol. Ahí estuvo muchísimos años, desde 1830 hasta el 1974, en que se inauguró el de Caranza, puesto que con estudios previos que había hecho la congregación, que en aquel entonces presidía don Juan Cardona, se estudiaron dos alternativas: ampliar el existente en la calle del hospital o hacer uno nuevo. Se optó por hacer uno nuevo en el barrio de Caranza. Se le adjudicó una parcela a la congregación y se iniciaron las obras, y en 3 años y pico pues se inauguró el hospital en el 1974. Pero en los años 60 fue cuando se decidió esa construcción, sí. No fue hasta el 1971 cuando comenzaron las obras. O sea, que aún costó desde esa idea inicial. Hubo que, lo más importante, primero de hacer los proyectos y segundo de conseguir el dinero, que no fue fácil. Porque claro. Hay gente que se cree que el Hospital de Caranza que fue un regalo, que no regalaron absolutamente nada. Hubo subvenciones, como tenía cualquier otro hospital que se construyó en aquella época, en cualquier punto de España. Había subvenciones del Ministerio de la Gobernación, que llevaba Sanidad, no había un ministerio propio de Sanidad, sino que era una dirección general del Ministerio de la Gobernación. Pero se pagó hasta el último céntimo. En la parcela, primero se compró la parcela y después se pagó todo. ¿Con qué dinero? Con el que consiguió la congregación de la explotación del antiguo hospital, que ya tenía enfermos de pago, ya en aquella época ya había enfermos de pago, y eran los que ayudaron a recaudar ese dinero, y la generosidad del pueblo ferrolano, que mediante aportaciones, ayudas, concesiones, donativos, se consiguió todo el dinero para construir el hospital. Un aspecto importante, por tanto, a tener en cuenta que esto no fue así caído del cielo. No, es un gran esfuerzo por parte de don Juan Cardona y del equipo que le acompañaba. Yo quiero recordar ahora pues a don Francisco Rodríguez, que era también el secretario de la Fundación del Marqués de Amboaje,
don José Balás, que era también aparejador, y llevó gratuitamente lo que es el servicio de aparejador del hospital, lo llevó él. Estaba también pues Travieso, estaba Alfonso Faíña, estaba Santiago Fanego, ya un grupo de personas que arropaban a don Juan Cardona y que llevaron la iniciativa para construir el hospital. Para conmemorar este 50 aniversario, una de las primeras iniciativas que llevasteis a cabo fue la celebración de la conferencia La construcción del Hospital General por parte del arquitecto UMES, Jorge Salgado Cortizas, en el que destacaba que este centro fue pues muy pionero por sus características, destacaba esa estética moderna que llamó mucho la atención. Sí. El arquitecto, yo enlacé mi intención siempre fue que hubiese una conferencia, en la conmemoración de los 50 años, que hubiese una conferencia sobre la construcción del hospital, me pareció interesante. Incluso enlazamos con el hijo del arquitecto que proyectó el hospital y dirigió la obra, que era de Ferrol, don Gerardo Calviño, y acompañado de una señora que era también arquitecta, que era Sheriff, Dolores Sheriff. Y enlazamos con un hijo, puesto que el señor Calviño se murió ahora 3 o 4 años. Y el arquitecto que el Colegio de Abogados, el Colegio de Arquitectos de Ferrol nos recomendó, es que acabamos de citar. Enlazó con el hijo de Calviño y entre los dos pues pergeñaron la conferencia, que tuvo pues mucho éxito también. ¿Qué destacaría de estos datos que se dieron en esa conferencia? ¿Qué es lo que más le llamó la atención? Primero, que él inició, digamos, una primera parte en que fijó los tipos de hospitales que había en aquella época y la evolución que habían tenido. Se detuvo pues especialmente los sanatorios antituberculosos que se construían en aquel entonces y cómo los arquitectos habían pues tomado la forma de esos hospitales, que ya eran con terrazas para que los enfermos pudiesen salir a tomar el aire, y eso fue destacado. Y después la propia construcción del hospital, que con los materiales adecuados que habían en aquella época, que se discutió mucho si el ladrillo caravista o si era otro tipo de materiales el que se eligió, el ladrillo caravista, que no fue que tiene sus ventajas, ¿no?, y tiene sus inconvenientes. Que decía, ya hoy en día nos hemos dado cuenta. Claro, después de 50 años pues ya requiere un tratamiento las fachadas, como lo requiere también las cubiertas del edificio. Los nuevos explotadores de la actividad sanitaria, el Grupo Rivera Salud, pues tiene que invertir una cantidad de dinero pues, contractualmente, precisamente en mejorar estas estructuras. Han acometido ya una serie de obras interiores, de mejora de las consultas, mejora de urgencias, mejora de hospitalización, pero bueno, tienen que acometer la remodelación de las cubiertas y de las fachadas, que es importante. Le comentaba anteriormente cómo se fue creando, me señalaba que en 1974 es cuando se instaura este hospital, este centro. ¿Cuál ha sido esa evolución a día de hoy? Bueno, a día de hoy el hospital ha ido evolucionando en dos facetas. Primero, en la actividad sanitaria. La actividad sanitaria que tuvo un desarrollo muy importante en esos años, y el hospital, con la dirección médica y con la dirección de todo el personal, de todo el equipo directivo, del propio patronato, pues trataron de conseguir siempre profesionales de calidad, profesionales tanto médicos como personal de enfermería, como sanitarios, como personal de mantenimiento. Era un equipo muy completo y muy compacto. Y también se realizaron fuertes inversiones en equipamiento, sobre todo ya en los últimos años. En los últimos años ya pues, se instaló una resonancia magnética que no había, se instalaron TACs también de última generación, de poca radiación, en fin, mamógrafos. Se hizo una inversión importante en equipamiento, o sea que equipamiento y profesionalidad del personal. Es lo que destacaría en esa evolución. Continuamos con los actos de celebración, porque esto... Quería citar, y no quiero olvidarme, que también muy importante desde el principio ya en el Hospital de Canido y aquí en el de Caranza, el apoyo importantísimo que han prestado las religiosas de la congregación de las Siervas de Jesús, porque ahora hay pocas y atiende sobre todo al albergue y a la pastoral y rezan por todos nosotros, que es importante.
Pero en los orígenes, por ejemplo, las jefas de planta de enfermería eran religiosas, la directora de enfermería era una religiosa y llevaban también la administración, la lavandería, la cocina, en fin, un trabajo muy importante que quiero destacar. De hecho, prueba de ello es que al día siguiente hablamos de esa conferencia, hubo una misa y posteriormente a esa misa se descubrió una placa en el centro y también hubo presencia justamente de ella. También, cuando iniciamos los trámites para el aniversario, fijamos 4 actos, que fueron la conferencia, un concierto por la banda de música del Tercio del Norte, ahora le iba a preguntar. Una misa solemne presidida por el obispo, que aceptó inmediatamente nuestra petición, y el descubrimiento de una placa, el terminar la misa, y una cena benéfica en favor del... De todo, música, comida, todo. Quiero agradecer la colaboración que hubo por parte de todos, por parte del señor obispo, por parte del coronel del Tercio del Norte, que la banda de música dio un concierto precioso, dirigido por un magnífico director que es don Luis García Cortizas y apoyado por su suboficial mayor, en fin, un concierto precioso. Con respecto a ese descubrimiento de la placa, contó con la presencia de mucha gente, como decíamos anteriormente, también estaba la consellera de Política Social que se desplazó hasta allí y que quiso destacar la labor que llevasteis a cabo. Esta consellera ya nos ha visitado varias veces, porque nosotros, aunque la actividad principal era antes la sanitaria, pero dependíamos de Política Social, porque como los orígenes fue una fundación social, y de hecho ahora pues ya todo es función social lo que hacemos. Y siempre nos ha visitado, yo creo que 3 o 4 veces ya, que creo que nos tiene mucho afecto y mucho cariño. Así lo demostró, por lo menos, cuando en Entonces ese discurso. yo gestioné con el alcalde a ver si podía venir el presidente de la Junta. Entonces le cursamos una invitación al presidente de la Junta, le cursamos una invitación al consejero de Sanidad, puesto que no deja de ser un acto del hospital, y el presidente de la Junta no pudo venir por sus ajustes de agenda, y entonces dijo, pero mando a la consejera de Asuntos Sociales, que fue la que vino. Que bien conoce la labor que mucho, nos conoce muy bien y ha estado con nosotros ya varias veces, y también vino con ella el que lleva los asuntos sociales propios, el señor Parrado, y bueno, pues muy bien. Y el acto de descubrimiento de la placa asistió también el obispo, el alcalde, el almirante Larsenar, y familiares de don Juan Cardona. 2 hijos. 2 hijos de don Juan Cardona, Elena y Juan, precisamente. Y bueno, y después las religiosas siervas de Jesús y mucho personal del hospital. Y quiero destacar también la presencia de descendientes de médicos pioneros en el hospital. En definitiva, que estuvisteis muy bien acompañados. Estuvimos muy acompañados y agradecemos el arropamiento que tuvimos en el acto. Y como broche final, una cena benéfica esa misma noche en el Casino Ferrolano. Sí, también lo hicimos un poco, primero para recaudar algún fondo para el albergue, que es necesario, pero también para confraternizar un poco con toda la gente que había asistido a los distintos santos. Entonces, pues nos resultó muy satisfactorio ver que vinieron autoridades, vino el alcalde, vino el almirante del Arsenal, concejales, representación del Ayuntamiento de Narón, que también he agradecido porque cursamos invitación a la alcaldesa, pero no pudo venir y mandó a 2 concejales a los distintos actos que hubo, no solo a la cena. Y creo que fueron más de un centenar de personas, lo que supone que repercute económicamente a esos beneficios para el albergue. Un tanto por ciento del importe de la cena fue para el albergue y el resto para el pago de la cena en sí, al casino, que también quiero agradecer al casino que generosamente nos cedió el local. Como bien señalaba anteriormente, dejaron esa gestión hospitalaria, pero sí continúan con esa vocación humanitaria. De hecho, creo que a día de hoy está aún abierto esos premios para trabajos de estudiantes, de trabajos sociales. Sí, nosotros, con motivo de la pandemia, pues la Fundación sufrió un quebranto económico muy importante, que podría llevar incluso a la quiebra de la Fundación. Entonces tomamos la solución para salvar a la Fundación, desprendernos de la actividad sanitaria. Como tuvimos varias ofertas y al final pues decidimos venderle la actividad sanitaria al grupo Rivera Salud. Rivera Salud, que hoy en día
tiene la propiedad del hospital, aunque pertenece al Grupo Ribera, se llama Proyectos Sanitarios Ferrolanos Sociedad Limitada. A ellos les hemos vendido la actividad sanitaria, es decir, el equipamiento y lo que es la industria sanitaria. Y nosotros nos reservamos la propiedad del hospital. Importante. Muy importante. El hospital sigue siendo del pueblo de Ferrol, que lo fue siempre y lo sigue siendo. Nosotros lo gestionamos lo mejor que podemos. Pero la propiedad es del hospital y se lo tenemos arrendado por 20 años. Al cabo de 20 años pues se negociará si interesa seguir, si no interesa seguir. Ya decidirán los que nos sucedan a nosotros la decisión que crean más conveniente. Con respecto a esta venta al Grupo Ribera, se cambiaron los estatutos para marcarse unos objetivos. Nosotros tenemos los ingresos del alquiler del hospital, tenemos los ingresos de otros inmuebles que tenemos en Ferrol, tenemos subvenciones oficiales para el albergue, que no son suficientes las subvenciones oficiales, entonces el 100% del albergue se nutre de estas subvenciones más la aportación de los alquileres de los distintos edificios que tenemos en Ferrol. Entonces, decidimos, como teníamos fondos suficientes, decidimos ampliar el campo de actuación de la Fundación. Entonces, ahora mismo la Fundación tiene las siguientes obras: el albergue, que es lo más importante, la capilla del Espíritu Santo, la clausura de las religiosas, que aunque no son monjas de clausuras, pero tienen clausura, el tanatorio y las oficinas las propias oficinas de la Fundación, que incluyen también en un sitio aparte de las oficinas el archivo histórico, que es una pieza también muy importante que sostiene la Fundación. Volviendo al tema de ese premio para trabajadores sociales, creo que aún está abierto plazo. Es para alumnos que finalizan el curso de trabajo social de la Universidad de Santiago de Compostela. Tenemos muy buena relación con esta escuela, es una escuela también regida por una fundación similar a la nuestra, y ya el año pasado lo concedimos. Entonces se presentan estudiantes que terminan el curso y han hecho el trabajo de fin de carrera, y entonces entre ellos una comisión nombrada en el patronato decide la adjudicación del premio. Que creo que se cierra este plazo de solicitud. Se cierra el día 30 de septiembre. El plazo. O sea, en unos días, en unas semanas. Sí, ya tenemos alguna petición, pero bueno, sigue estando el plazo abierto. El año pasado se le dio a una chica de Narón y que después nos comentó ella que ella lo iba a dedicar a hacer un máster precisamente en alguna materia de trabajo social. Y también creo que tienen ayudas para las familias. Si me permites, para terminar también el tema de trabajo social, también concedemos becas para estudiantes en esta Escuela de Trabajo Social de Santiago. Y concretamente el año pasado dimos 2 y solo se cubrió una, y este año hemos vuelto a convocar. También hay alguna petición ya, pero termina el plazo el 30 de septiembre. También. Quiero decir que es para toda nuestra labor social, la volcamos en Ferrol y comarca, es decir, es para los estudiantes de Ferrol, Cedeira, Ortigueira, en fin, lo que es Ferrol y comarca. Con respecto a las ayudas a la familia, también estamos dispuestos pues, a aquellas personas necesitadas que tengan alguna necesidad, pues ahora estamos financiando pues, una cuidadora a domicilio, podemos financiar ayudas para necesidades urgentes de gas, electricidad, pago de vivienda, todo eso está a disposición de los ferrolanos que lo necesiten. Pueden entrar en la página web, en donde se explica todo, o llamar directamente al teléfono de la Fundación o al del secretario, que están publicados en todas partes y yo creo que todo el mundo los conoce. Además, celebran seminarios. ¿Tienen previsto de cara a los próximos meses? La Fundación tiene previsto, realizamos ya 2. Uno en el 2023 sobre trabajo social, precisamente, que tuvo mucho éxito en colaboración con la Escuela de Trabajo Social de Santiago. Procuramos que vengan personas de prestigio nacional e internacional y también de Galicia y de Ferrol. En este primero de trabajo social pues vino incluso pues, una profesora de la Universidad Complutense de Madrid que había sido secretaria de Estado del Ministerio de Trabajo Social, o sea, una persona potente en este campo. También gente de aquí de Galicia, gente de Cáritas, de Ferrol, en fin, un amplio abanico. Y ese fue en el 2023. En el 2024 convocamos uno para
enfermería social. Los dos los realizamos en el campus de Esteiro, en el salón de actos del campus de Esteiro. Enfermería social que, en colaboración con la Facultad de Enfermería de Ferrol, del campus de Ferrol. Este no tuvo tanto éxito como el de trabajo social, pero bueno, no nos desencantamos y seguimos. ¿Habrá en 2025 otro? En el otro? 2025 habrá otro, está sin cerrar, pero habrá otro. Seguro contando en la parte social. Sí, Un campo diferente otro, pero siempre centrado. Social y sanidad. Social y sanidad son, son los dos prismas. objetivos de la Fundación. Ahora menos sanitario, pero bueno, pero estamos ahí. Pero también que no se olvide que, ahí, que está ahí. Sí. Y otro de los objetivos de la Fundación es poder plasmar ese museo, todo ese patrimonio con el que cuentan, que se pueda exponer. ¿Cómo va ese proyecto? Bueno, vamos a ver, de momento es un museo virtual. Un museo virtual que nos estamos dedicando a reparar, a restaurar obras de arte. Ya hemos restaurado, creo que ya casi llega a la decena las que hemos restaurado, porque lamentablemente por falta de ayudas que sí hubo en el pasado, incluso hubo cuadros que los restauró el Museo del Prado en el año 50 y tantos del siglo pasado, pero estaba un poquito abandonado el asunto, porque claro, nos teníamos que dedicar al albergue y no se podía estar en todo. No se podía hacer. Pero ahora, como ya tenemos un poquito más de disponibilidad económica, pues estamos rehabilitando cuadros y estamos ya realizando exposiciones, al no tener local propio, en el Centro Cultural Torrente Ballester. Un mejor lugar que ese, ¿verdad? Con todo ese bagaje. Había sido nuestro hospital durante siglo y pico. Y entonces hicimos una en el 2023, digamos, de los próceres y de las personas que ayudaron a la Fundación y de los hermanos mayores, que tuvo mucho éxito porque tenemos unos cuadros pues importantes. Tenemos cuadros de Macarrón, tenemos cuadros de Iglesias, tenemos cuadros muy importantes. Y este año se hizo uno del tema religioso de la Fundación, en el cual expusimos imágenes y cuadros de aspecto religioso. Concretamente, llevamos allí el de la Virgen con los santos fundadores de las órdenes religiosas, que es un cuadro precioso. No pudimos llevar el que está en el presbiterio de la capilla, porque tiene una altura muy grande y no cabe en ninguna de las salas del hospital. Y este año vamos a hacer el 2025, vamos a hacer uno que es la Armada y el Hospital de Caridad. Que es el Hospital de Caridad. En el Torrente, sigue en el Torrente, siendo todo. Sí, en el Torrente, porque no estará listo el espacio del que podemos disponer. Entonces será la Armada y el Hospital de Caridad, porque la Armada siempre ha tenido una gran relación con nosotros. Y de hecho, la Armada fue nombrada en el año 2000, creo, 98, hermana mayor de honor de la Fundación del Santo Hospital de Caridad, y tiene un monumento dedicado en los jardines del propio hospital. Y tenemos muchos documentos nosotros relacionados con la Armada, porque hubo varios hermanos mayores que fueron de la Armada y donaron sus archivos y sus documentos a... Quiero destacar en este momento la figura de Piñeiro. Piñeiro fue hermano mayor del hospital y donó una imagen muy bonita de la Virgen del Carmen y muchos cuadros y muchos documentos. De hecho, el altar de la Virgen del Carmen que hay en la iglesia de San Francisco la donó este señor Piñeiro, que era un hombre que tenía posibles económicos y que fue muy altruista y ayudó mucho a Ferrol, mucho. Estas son algunos del patrimonio que contáis, el avance de que el próximo año, que no queda nada, tendremos esa nueva exposición en el Torrente, pero lo importante... Esperemos que el local del edificio de la calle Galiano, que estamos rehabilitando, ahí podamos hacer ya la cuarta exposición, o a lo mejor la cuarta la hacemos en el Torrente y después empezamos allí. Queremos ya usar eso como sala de exposiciones, como sede social de la Fundación en el centro de Ferrol, porque en fin, aunque estamos bien en Caranza, pero bueno, tener una presencia también en el centro de Ferrol es importante, porque es un lugar sobre todo la calle Galiano, un lugar de mucho flujo de peregrinos y de gente que puede crear un atractivo y revertir esos valores en la Fundación. Entonces la obra va bien. ¿Y en tiempo estimado? Tiempo estimado de diciembre del 2025. Ahora, empieza octubre, va casi la mitad de la obra construida. Incluso podemos decir que parte muy difícil, como fue la cimentación, porque ahí pasan ríos por debajo. Hubo que pilotar y hacer una estructura subterránea
que llevó mucho tiempo, y bueno, y yo creo que el contratista dice que lo va a entregar en agosto, pero bueno, vamos a decir diciembre, que es la fecha bueno, está fijada en el encauzada contrato. y es Sí, verdad que siempre al va inicio es bien, cuando aparecen sí. las cosas que no se cuenta y lo que Sí, hace pero que la obra se va ralentice. bien, sí. Pues esperemos eso, Sí. que antes de que finalice el 2025 haya una inauguración de todo Sí. ese patrimonio con el que contáis. Otro de los principios básicos de la Fundación es ese albergue, esa ayuda a los más vulnerables. ¿Cómo se encuentra? Vamos a ver, el albergue se inició ya en aquel hospitalillo que dije en el puerto en el siglo XV, después pasó al de la calle del Espíritu Santo y después pasó en el hospital de la calle del Hospital, hoy Sí. Concepción Arenal, ya configurado en el año 1953 como es en la actualidad, con un espacio propio, porque antes pues, los peregrinos estaban mezclados con los enfermos pobres, digamos, y ahora en el año 53 ya se crea con un lugar independiente. Lo creó el hermano mayor de aquel entonces, que era don Julio Pardo de Atín. Cuando nos trasladamos a Caranza, ya se hizo también uno en un local independiente para 20 plazas, con capacidad para 20 plazas. Y posteriormente, cuando se construyó lo que llamamos el edificio anexo, porque el hospital, en el año 74 se construyó lo que es el hospital propiamente dicho, y unos años más tarde se construyó el edificio anexo. El edificio anexo, que está comunicado por el hospital con una galería, pero tiene entrada por la calle Mondoñedo, está el tanatorio en el bajo, en el primero consultas externas, en el segundo el albergue, pero ya con capacidad para 42 plazas, y en el último piso está el archivo histórico de la Fundación y oficinas y almacenes del hospital. Entonces, desde esa época ya, con 42 plazas, atendido por las Siervas de Jesús, con el apoyo, hasta que dejamos la actividad sanitaria de la administración y de los servicios del propio hospital, y ahora, desde que nos independizamos, tenemos externalizado la lavandería, la conserjería, el lavado de ropa, en fin, los distintos aspectos, el mantenimiento que ya no nos lleva el hospital. Y 42 plazas, como digo, atendido por las Siervas de Jesús, y con una ocupación que este año ha sido muy importante, muy importante. Ha estado prácticamente lleno todo el año. Ahora, el otro día estuve yo allí, la última visita que hice, había aflojado un poquito las estancias, pero bueno, enseguida vuelve otra vez. Esto es lo que le iba a preguntar, es un fiel reflejo de cómo se encuentra la situación en la ciudad, por lo tanto parece que... Sí, siempre hay... Lamentablemente. Sí, aunque es un albergue de peregrinos, es decir, 15 días máximo, pero bueno, nosotros, saltándonos un poquito la ley a la torera, si hay plazas, los dejamos estar más tiempo, porque es una pena que los veas durmiendo en un cajero cuando hay una cama para dormir en el hospital. Ahora mismo hay plazas, pero bueno, es raro que tengamos que echar alguno, pero a veces hay que echar, el que lleva más tiempo se tiene que ir. Para finalizar esta entrevista ya, ¿qué objetivos se marcan de cara a este curso? Objetivos, mantenimiento del albergue, voy a decir, mejorarlo, es casi imposible mejorarlo porque tiene unas instalaciones muy buenas, alabadas por todo el mundo. Bueno, no he citado, tenemos también una trabajadora social para atender las necesidades sociales, porque no solo es darles alojamiento y comida, sino es tratar de insertarlos de nuevo en la sociedad. Es difícil porque son personas mayores, desarraigadas, pero bueno, hacemos todo lo posible para eso. Entonces, el albergue, primera prioridad. La capilla del Espíritu Santo, segunda prioridad. Por cierto, que ahora vamos a acometer obras en ella porque ya tiene 50 años y pues ya hay filtraciones de agua, en fin, vamos a acometer una reparación tanto interior como exterior. La atención, digamos, espiritual de los enfermos que lo requieren, es totalmente voluntario, por supuesto, bien con las Siervas de Jesús, bien con la capellanía del hospital. El archivo histórico, mantenerlo activo, tenemos un archivero muy eficaz, que desde el primer hospitalillo de la calle del Espíritu Santo hubo un archivero siempre, y lo mantenemos. Y lo que son el mantenimiento de este museo virtual, seguimos reparando obras de arte y
achuchando para que el edificio de la calle Galeano esté pronto listo. Y por supuesto seguimos con las becas de estudio, con los premios para estudiante, con los seminarios o conferencias, y no me olvido de nada más, creo yo. Un no parar, mucho trabajo por delante, sí, me sí, da a mí. Sí, tengo que agradecer que tengo un equipo en el patronato muy activo, muy colaborador, y que estamos satisfechos de la labor que hacemos. Alberto Lens, un placer poderle tener esta noche aquí, que nos contara todas esas labores que llevan adelante y todos esos proyectos que tiene en mente. Muchas gracias. Muchas gracias a ti y a los telespectadores de la televisión de Ferrol. Muchas gracias. Pues ahí queda también. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar ahí al otro lado. Antes de finalizar, recordarles que nos pueden seguir a través de nuestra página web, en las redes sociales, en el canal A la Carta de YouTube o también en la Radio Metro FM en la 90.6. Que pasen una feliz noche.